Buenos días, Buenos días, Lick. buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar, ¿verdad? La primera tutoría. Buenos días, Lick. Buenos días. Fíjese que esta Lourdes dijo que se iba a incorporar a la clase más al ratito, que es que tenía mala la señal y se iba a Ajá. mover del lugar para tener mejor. Sí, no, está bien. Es solo que revise si se pierde algo, van a quedar los videos grabados ya en la noche, ¿verdad? En el campus virtual. Ok. Fernando, Buenos días, Lick. buenos días. Estefan, Marjorie. Manuel Idiáquez. Milro Davilés, Alexi Gudiel, Stephanie Gudiel, Fernando, Daniel Alvarado, Marjorie Irías, Manuel Idiáquez. Bueno, empezamos hoy la tutoría número 1, ¿verdad? De cálculo. Por mientras damos tiempo para esta clase, tienen que repasar algunos conceptos de matemática, ¿verdad? Para que no tengan problemas. La dificultad en cálculo es a veces que no recuerdan algunos aspectos de matemática, entonces es lo que dificulta, ¿verdad? En el campus virtual ahí subo unos videos de algunos conceptos de matemáticas que se van a ocupar en la clase de cálculo para que revisen, porque si no se recuerdan van a tener problemas en el desarrollo de algunos temas, pero esa es la diferencia. Si se repasan esos conceptos, entonces no de matemáticas que se hayan olvidado, entonces si lo recuerdan, no van a tener problemas. El problema es que no los manejen, ¿verdad? Porque porque depende de matemática. Bien. Ahora, la forma de evaluar va a ser igual que la vez pasada, que en el segundo periodo, ¿verdad? Entonces, en forma semipresencial, presencial solo las fechas de examen, es decir, la segunda, la cuarta y la sexta visita. Ahora, el valor del examen escrito, que es el examen presencial, tiene un valor de 17 puntos. O sea, son 3 exámenes de 17 puntos, eso suma 51. Van a haber 4 foros de 1 punto cada uno, basados en un video relacionado a los temas que se estén viendo. Para que tengan 1 punto, tienen que dar 2 comentarios en el foro, ¿verdad? Ya para después de esta visita ya queda asignado el foro 1. Son 4 foros, suman 4 puntos del total del puntaje. No son puntos extras, son parte del puntaje. Van a haber 3 guías. Esas son en grupos de 4 personas, ¿verdad? Porque por la cantidad de alumnos de la sección, ya entonces que no debe pasar de 4 personas como máximo el grupo. Son 3 guías de 12 puntos cada uno, es decir, una guía por unidad. Y van a haber 3 pruebas en línea de 3 puntos cada uno. 3 pruebas en líneas que va a ser en la fecha, la primera creo que va a ser en
en un horario fuera de la tutoría, ¿verdad? La prueba en línea individual. Ese es. Entonces son esos 4, o sea, bastante similar. Lo que varía un poco es el puntaje, ¿verdad? Que el periodo pasado el examen escrito valía 15 cuando estaban en precálculo. Bueno, la mayoría estuvo en precálculo. Ahora el examen vale 17, el examen presencial. Bien. Vamos a esperar un par de minutos para que entren más compañeros. Vamos a dar un poco de espera, ¿verdad? Solo vamos a dar un poco de espera. No sé si hay preguntas. Quienes ya han llevado clase conmigo, más o menos saben, que llevaron clases el periodo pasado. Entonces es parecido a la forma de evaluar, ¿verdad? La que vamos a aplicar en este parcial, en este periodo para la clase de cálculo. Inro Avilés, Alexis Miguel, Fernando, Daniel Alvarado, Esteban. 7. Ahora, la fecha del examen, siempre pongo examen, pero doy un poco de temas, ¿verdad? En la misma visita, en la visita, en la segunda y la cuarta visita, pongo el examen, pero doy un poco de los temas ahí de forma presencial para que no perder la costumbre. Esperemos que ya el otro año ya no haya necesidad de tener sesiones virtuales, ¿verdad? Y todas sean de forma presencial las tutorías, ¿verdad? Bueno, ya vamos a comenzar para no retrasarnos, ¿verdad? Vamos a ver. Bien. Entonces esta es la clase de asignatura de cálculo 1, de sección 800, crear el paraíso de este tercer periodo. Bueno, el tema 1 son incrementos y tasas. El cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Los siguientes ejemplos ilustran tales situaciones. El cambio en el costo de operación de una planta que resulta de cada unidad adicional producida.
el cambio en la demanda de cierto producto que resulta de un incremento de una unidad, por ejemplo, $1 en el precio. El cambio en el Producto Nacional Bruto de un país con cada año que pasa. Entonces, estos son como aplicaciones, incrementos y tasas, ¿verdad? Para, primer tema, para introducirnos al cálculo diferencial. Definición. Dice, sea X una variable con un primer valor X sub 1 y un segundo valor X sub 2. Entonces, el cambio de X, que es X sub 2 menos X sub 1, se denomina el incremento de X y se denota por delta X, ¿verdad? Letra delta X, esto equivale a incremento en X. Que esto, el incremento en X es igual a la diferencia de X sub 2 menos X sub 1. Usamos la letra griega delta para denotar un cambio o incremento de cualquier variable. Entonces aquí se ilustra, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos gráficamente X1 pasa X sub 2, ¿verdad? Entonces, X sub 1, a la vez que X1 aumenta, también va a haber un incremento en Y, ¿verdad? Esta es la recta de una función. Entonces aquí se ilustra, ¿verdad? Que el incremento en X va a ser la diferencia, ¿verdad? De la diferencia de X está dado por la diferencia de X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? Que está aquí en esta fórmula, ¿verdad? O sea que el incremento en X está dado por la resta, ¿verdad? X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? Ahora, sea Y una variable que depende de X, tal que Y es igual a F evaluada en X. Está definida para todo valor de X entre X1 a X sub 2. Cuando X es igual a X1, Y es igual a Y sub 1. Por tanto, cuando en una función el valor de X1 varía a X sub 2, como se observa aquí en la gráfica, el incremento en Y va a estar dado por incremento en Y delta Y, ¿verdad? En la simbología igual F evaluada para X sub 2 menos F evaluada para X sub 1, que no es otra cosa que Y sub 2 menos Y sub 1, ¿verdad? O sea que delta Y es igual a Y sub 2 menos Y sub 1, que su equivalente es F evaluada en X sub 2 menos X sub 1. Esto es de matemática, ¿verdad? Entonces aquí se aplica el incremento. Bien. O sea que el incremento en Y va a ser está en función de X. No sé, si hay alguna pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? O sea, algo que consideran que no está claro, me lo dicen y yo aclaro, ¿verdad? No tienen el derecho de interrumpirme para aclarar la duda que se pueda estar dando, ¿verdad? Bien. En la mayoría de problemas de incrementos, no se proporcionan los valores de X sub 1 y X sub 2. Solo el incremento en X, delta X. Es decir, en mayoría de problemas que vamos a ver, no se da el valor de X sub 2 y X sub 1, sino que solo se dice que hay un incremento en X. Ya un valor dado del incremento, es decir, lo que ya se da solo, ya el valor dado de, no los valores separados de X sub 2 y X sub 1. Entonces, cuando se da el valor del incremento en X, la fórmula para hallar el incremento en Y será incremento en Y, delta Y va a ser igual F para X más delta X menos F de X. Entonces aquí se mira la gráfica. Tenemos X y aquí hay un incremento en X. Entonces el valor de X aquí va a ser X más delta X.
Entonces, el valor de y que corresponde a x sería f de x, pero el valor de y que corresponde a x más delta x va a ser la función evaluada en x más delta x. Por tanto, incremento en y va a estar dada por la fórmula f, la función evaluada en x más delta x menos f evaluada en x, la función evaluada en x. La gráfica ilustra fórmula de incremento en y, que es igual f de x más delta x menos f de x. Aquí se observa, ¿verdad? El incremento en y, es decir, en la diferencia de este punto a este punto, el incremento en y, la diferencia en el eje y, va a estar dada por la resta de f de x más delta y x menos f de x. Aquí se ilustra, es decir, la cantidad que mide este espacio, esta distancia, de fx a delta x. Entonces, está dada por esta fórmula. Aquí la repito, esta fórmula que está aquí es la misma. Ya vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1 dice, dada función f de x igual x menos 3, calcula el incremento en y si x igual a 2 y el incremento en x delta x es igual a 0.3. Aplicando la fórmula que vimos que dice aquí nos piden calcular delta y si x es igual a 2 y el incremento en x delta x es igual a 0.3. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, sustituyendo los valores tenemos delta y es igual. Entonces aquí tenemos que, dice que es f evaluada para x más delta x. ¿Qué valor tiene x? 2. Y delta x, ¿qué valor tiene? 3, ¿verdad? Entonces es la función evaluada para 2 más 0.3 menos la función evaluada en x. ¿Y qué valor tiene x? 2, ¿verdad? Entonces aquí sumamos. Es decir, que el incremento en y es la función evaluada para 2.3 menos la función evaluada para 2. Bien, ahora, el problema no queda acá, ¿verdad? Este solo es el planteamiento, el inicio. Como la función en x está dada por x menos 3, vamos a sustituir x para f para la función evaluada en 2.3 y f evaluada en 2. Entonces tenemos que el incremento en y va a estar dada por 2.3 menos 3. Recuerden que aquí, porque la función es esta, entonces vamos a evaluar f de 2.3 va a ser igual 2.3 menos 3. Menos 2 menos 3, ¿verdad? Porque se está sustituyendo el valor que se evalúa en la función, ¿verdad? Para cada valor para 2.3 y para 2, ¿verdad? Entonces, delta y va a ser igual f de 2.3, es decir, la función evaluada de 2.3 sería 2.3 menos 3. Sustituyendo x en la función, el valor para la función, menos 2f evaluada en 2, que no es más que otra cosa que decir 2 menos 3, ¿verdad? Porque se sustituye en la función. Y aquí operamos, ¿verdad? 2.3 menos 3, esto da negativo 0.7. Menos, dentro del segundo corchete, 2 menos 3 es negativo 1. ¿Qué nos queda acá? Menos 0.7. Como aquí aparecen dos signos seguidos negativos, menos por menos da más, esto vuelve suma. Menos 0.7 más 1, esto es igual 0.3. Entonces, significa que cuando x se incrementa en 0.3, que es el incremento en x, la variable y también crece en 0.3 unidades. Es decir, que el incremento en y está en función del incremento que se dé en x, ¿verdad?
No sé, ¿hay preguntas acá? Hay preguntas, mire, porque me interesa de que esto quede claro. Todo claro, Lick. Bueno, si hay alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿va? Entonces, se evalúa las funciones, ¿verdad? Para 2.3 y 2, ¿verdad? Que 2.3 es en nuestro caso x más delta x. Otro ejemplo. Ejemplo 2 dice, dada función f de x igual x cuadrado más 2x, calcule el incremento en y si x es igual a 1 y el incremento en x, delta x es igual a 0.2. Entonces, aplicando la fórmula, incremento en y, que nos dice que es f de x más delta x menos f de x, entonces lo planteamos, delta y, incremento en y, no es más que otra cosa que decir, sustituyendo f evaluada para 1 más 0.2, ¿verdad? 1 que es x, y delta x que es 0.2 menos f evaluada en x que es f evaluada en 1. Aquí sumamos, entonces esto nos queda que en nuestro caso el incremento en y va a ser la función evaluada en 1.2 menos la función evaluada en 1. Bien, como nuestra función de este problema está dada por x cuadrado más 2x, vamos a sustituir x para, para la función evaluada en 1.2 y la función evaluada en 1. Entonces tenemos delta y, f evaluada en 1.2 es lo que está en el primer corchete, es decir, 1.2 al cuadrado más 2 por 1.2 menos la función evaluada en 1, no es otra cosa que evaluar 1 en esta función, es decir, 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 al cuadrado es 1.2 por 1.2, ¿verdad? No me queda 1.44 más 2.4 menos 1 más 2. Entonces, sumando esto, me queda 3.84 de la función, lo que está dentro del primer corchete, menos 3. 3.84 menos 3, esto es igual 0.84. Entonces, significa que cuando x se incrementa en 0.2 unidades, la variable y crece en 0.84 unidades. Esto es lo que significa, ¿verdad? O sea que el incremento en y está en función de lo que, sí, del incremento en x. ¿Está claro esto? ¿O hay dudas? ¿Está claro? Entonces, Natalie, Barahona. Solo estoy con Perla Lili Velázquez. Perla. Olga Rodríguez. Aquí solo estoy revisando el control de asistencia, ¿verdad? Ya volvemos a entrar. Bien. Bueno, definición. Ahora, vimos el incremento en y, ¿verdad? Que está dada por esta fórmula. Toda esta fórmula, recomiendo que en una hoja aparte las hagan una tablita de fórmulas y eso lo pueden llevar al examen. Entonces vimos la fórmula del incremento en y.
Ahora pasamos a otra definición, la tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio de una función f sobre un intervalo de x a x más delta x se define por la razón delta y sobre delta x. Por tanto, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x no es otra, va a estar dado, la tasa de cambio promedio es de delta y sobre delta x, que va a ser igual f de x más delta x menos f evaluada en x sobre delta x. Es decir, ese es la pendiente, ¿verdad? Es la misma fórmula de pendiente que se miró en matemáticas, como aparece aquí en esta gráfica, ¿verdad? La pendiente en matemáticas, miramos la pendiente de una función, el incremento en y entre el incremento en x. Bien, entonces tasa de cambio promedio está dada por esta razón, ¿verdad? Esta razón, delta y sobre delta x. Esta es la fórmula, fórmula importante también para que la consideren, ¿verdad? Bien. Aquí gráficamente se puede observar, ¿verdad? O sea que la razón que existe entre el incremento en y sobre el incremento en x, gráficamente sería esta recta, ¿verdad? Que une los dos puntos de la curva de la función, ¿verdad? Es la pendiente, ¿verdad? Ejemplo 4. Costos, ingresos y utilidades. Un fabricante de productos químicos advierte que el costo en dólares por semana de producir X tonelada de cierto fertilizante está dado por CX, ¿verdad? El costo de la función sería CX igual 20,000 más 40X, constante 20,000 más 40X, hasta acá. Y el ingreso por venta de X toneladas está dada por la función RX igual 100X menos 0.01X cuadrado. Encuentre los valores de la tasa promedio por tonelada X para el costo, ingreso y utilidad si la cantidad que se produce actualmente es de 3,100 toneladas y se da un incremento de producción de 100 toneladas. Entonces estos datos son importantes, ¿verdad? Dice, se produce actualmente 3,100 toneladas y hay un incremento de 100 toneladas. Entonces, resolución. Definimos que X es igual a 3,100 toneladas, que es la producción actual. Y el incremento delta X va a estar dado por 100. Delta X es igual a 100 toneladas. Entonces, la tasa de cambio promedio, aquí nos piden tasa de cambio promedio para el costo, ingreso y utilidad. Entonces, empezamos por el tasa de cambio promedio del costo. Entonces, la tasa de cambio promedio va a ser delta C sobre delta X. O sea que la función sería la función de C evaluada para X más delta X menos la función de C evaluada para X, todo sobre el incremento de X. Es decir, estamos aplicando esta fórmula, pero para la función de costo, ¿verdad? Sustituyendo valores, tasa de cambio promedio, que es del costo, delta C sobre delta X, va a ser la función del costo evaluada para X más delta X, es decir, 3,100 más 100, menos la función del costo evaluada para X, que es 3,100, ¿verdad? ¿Qué hice? Vale. Bien. Sobre 100, ¿verdad? Entonces evaluamos el 3,100 más 100 sería la función de costo evaluada para 3,200, menos la función del costo evaluada para 3,100, ¿verdad?
Ahora, esto lo sustituimos, evaluamos la función del costo para 3.200 y 3.100. ¿Cuál es la función del costo? 20.000 más 40x, donde 20.000 es una constante. Entonces sería 20.000 más 40 por 3.200, es decir, esta es la función evaluada para 3.200, menos la función evaluada para 3.100, que sería 20.000 más 40 por 3.100. Entonces, al operar, esto nos queda 148.000, dentro del primer corchete, menos 144.000, lo que queda al operar o hacer esta operación dentro del segundo corchete. 140, todo dividido entre 100, que es el incremento en X. 148.000 menos 144.000 nos da 4.000 dividido entre 100. 4.000 dividido entre 100 son $40. Es decir, que la tasa promedio del cambio del costo por tonelada es de $40. Al haber un incremento de la producción de 100, entonces el tasa de cambio promedio va a ser de $40. $40. Bien, ahora, tasa de cambio promedio de ingreso por tonelada X está dada por, como nos piden, tasa de cambio promedio para el costo, ingreso y utilidad, ¿verdad? Entonces ya aquí el valor de la tasa de cambio promedio para el costo dio 40. Ahora vamos para ingreso, es decir, aplicando esta otra función para ingreso. Entonces, tasa de cambio promedio de ingreso por tonelada está dada por incremento de la función de ingreso sobre el incremento de X, ¿verdad? Sobre delta X. Es decir, aplicando la fórmula aplicada para ingreso sería R para X más delta X menos R evaluada para X sobre delta X. Sustituyendo valores sería 3.100. Sabemos que X es igual a 3.100 más delta X, que es 100, menos R evaluada para X, que es 3.100, ¿verdad? 3.100 más 100 es la función de ingreso R evaluada para 3.200 menos la función evaluada para 3.100. Todo dividido entre 100. Entonces evaluamos delta R, como la función es 100x menos 0.01 por x cuadrado, entonces evaluamos aquí, sería 100 para R evaluada en 3.200 sería 100 por 100x sería 100 por 3.200 menos 0.01 por x cuadrado, que sería 3.200 al cuadrado. O sea que estamos evaluando en la función de ingreso, ¿verdad? 100x menos 0.01x cuadrado y sustituimos para 3.200 dentro del primer corchete. Menos la misma función de ingreso, pero evaluado para 3.100. Sería 100 por 3.100 menos 0.01 por 3.100 al cuadrado. Esto nos va a quedar al operar dentro del primer corchete. Sería 217.600 que nos queda. Y dentro del segundo corchete nos va a quedar 213.900. Sí, 217.600 menos 213.900. Nos queda 3.700. El incremento arriba, ¿verdad? El incremento en R entre 100 nos da 37. Lo que pasa es que aquí ya lo hice directo, ¿verdad? No pongo cuánto me dio esta diferencia, sino que ya pongo directo el resultado, pero ese es el que tiene que dar $37. Significa que esa será la tasa promedio de cambio de ingreso por tonelada. Bien, ahora, pero también, entonces, ese es para, ya sacamos la tasa de cambio promedio para el costo y para ingreso, que es esta, la función delta R. Pero el problema también nos pide
la tasa de cambio promedio para costo, ingreso y utilidad, ¿verdad? Pero ustedes me pueden decir, pero aquí solo hay dos funciones, costo e ingreso. Bien. Entonces, para utilidad tenemos que saber que la utilidad no es más que otra cosa que el ingreso, la función de ingresos menos la función del costo. Entonces se va a sacar por diferencia. Como la función de utilidad sería ingreso menos el costo, la tasa de cambio promedio de la utilidad va a estar dada por la resta de tasas de cambio promedio de ingreso menos la del costo. Es decir, la tasa de cambio promedio de utilidad con respecto a X va a ser igual a la tasa de cambio promedio con respecto a X de el ingreso menos tasa de cambio promedio del costo respecto a X. Entonces, sustituyendo valores, estos valores ya los sacamos, ¿verdad? Esta es la tasa de cambio promedio del ingreso que nos dio 37 y esta es la tasa de cambio promedio del costo que nos dio 40, ¿verdad? Que es el primer cálculo que hicimos para este problema, el 40. Y solo restamos, ¿verdad? El ingreso dio 37 y 40 dio la tasa de cambio promedio del costo. 37 menos 40 menos 3. ¿Qué significa menos 3? Que menos $3 por tonelada será la tasa de cambio promedio de utilidad por tonelada. Es decir, que por cada tonelada que aumenta la producción, la utilidad disminuye en $3. Esto significa que el incremento es negativo, es decir, que la utilidad va a decrecer. Entonces, interesante, la utilidad va a ser negativa, ¿verdad? Si en la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Sí, con Entonces respecto. eso sería una pérdida. Sí, correcto. O sea que si da negativo, significa que hay un decrecimiento en vez de un crecimiento. Sí, la tasa de cambio es negativa. De la utilidad es una tasa de cambio de la utilidad significa que es negativa, que es pérdida, correcto. Bien. Bueno, entonces, este ejemplo es lo que refiere a tasa de cambio promedio, ¿verdad? Y ya un ejercicio aplicado, ¿verdad? Tasa de cambio promedio que no es más que otra cosa que el incremento en Y sobre el incremento en X. Y este ejercicio, una aplicación en administración, ¿verdad? De costo, ingresos y utilidades. Y si da negativo es que la utilidad es que hay un decrecimiento, es decir, pérdida. Tasa de cambio promedio equivale a una pérdida. Bien. Ahora pasamos tema 2. Bien. Si no hay preguntas de esto para pasar al siguiente tema. Bueno, entonces paso al siguiente tema. Límites y continuidad. Ya la aplicación nos está sacando. Entonces, cuando termine, ¿verdad? Entonces solo vuelvan a entrar al mismo link. Voy a estar haciendo control, ¿verdad? De asistencia, ¿verdad? Porque aquí los apunto, ¿verdad? Bien, entonces solo entran al mismo link porque ya la aplicación nos está sacando, ¿verdad? El siguiente tema son límites y continuidad. Vamos a ver, Marjorie Irías, Natalie Barahona, Ninrod Avilés, Olga Rodríguez, Perla